Buenos días, bienvenidos a el sexto episodio del podcast de Hubble. El día de hoy nos acompañan Ismael Clemente, Fabián López y su servidor Daniel Marcano. Vamos a estar tocando un tema muy interesante para aquellas personas que les gusten jugar videojuegos en específico, que va a tratar sobre consolas y computadores personales. Fabián nos puede introducir un poquito más el tema, Fabián. Sí, bueno, vamos a discutir en este caso, en el caso de que yo sea una persona que sea gamer o que quiera introducirme en el mundo de los juegos, ¿cuál de estos dos dispositivos me conviene más a mí? Entonces vamos a discutir varios puntos que están bastante interesantes y vamos a dar detalles y cuáles serían, por así decirlo, las ventajas que tienen las consolas en frente a las PC gamer. PC gamer podemos denominarlo como las computadoras de escritorio, más que todo yo diría orientadas a las torres o CPUs que pues tienen prestaciones más, yo diría más potentes que una portátil. Entonces en este caso yo creo que la comparación sería directamente con estas computadoras, con las de escritorio. Vale, Ismael, ¿quieres agregar algo antes que comencemos? No, por ahora no, sigamos. Vale, entonces, como bien hizo la introducción mi compañero Fabián, vamos a estar tocando diversos temas, diversos puntos. Tenemos aquí opiniones encontradas unos con otros entre qué sería mejor jugar. Cabe destacar desde un principio que esto depende siempre, es una decisión personal de cada quien y depende de lo que mejor se amolde a tu persona, a tus capacidades y a tus necesidades en el momento. O sea, no lo que estamos diciendo aquí no va a estar escrito sobre piedra y no quiere decir que hay una mejor que la otra, sino vamos a estar tocando las diferentes opiniones que tenemos nosotros y cuáles son los puntos de vista con respecto a qué es mejor. Entonces, Fabián, tu opinión personal, te pregunto, para ti, ¿dónde es mejor jugar? ¿A una PC o a una consola? Para mí es mejor en una PC. La verdad pues, primero que todo es una opinión muy personal porque pues siempre he estado orientado a jugar en PC. Nunca he tenido una consola, no sé si o sea, puede que eso influya un poco en mi opinión, pero la verdad pues me he sentido muy cómodo y más que desde hace un tiempo para acá pues ya he podido jugar algunos juegos AAA y he podido ver cómo por lo menos unos familiares míos que tienen consola juegan. Entonces yo como que vi algunas diferencias por allí, entonces yo dije, no, me gusta mejor la computadora de escritorio. Vale, Ismael, ¿cuál es tu opinión? ¿Consola o PC? ¿Dónde prefieres jugar? Ambos. Respuesta rápida. Básicamente, mi objetivo al ser simplemente jugar, me gusta bastante jugar. Así que no me importaría donde sea. Aunque depende del juego, depende de la comodidad o del entorno, pues pueda servirme más una o la otra. Pero ya eso lo iremos tocando un poquito más adelante. Sí, correcto. A mí me parece, depende mucho del momento y del tipo de juego que uno quiera jugar en ese sitio. A mí también me gustan ambas, pero mi preferencia está un poquito más por las consolas que por el computador. Por lo menos uno de los temas que tocó Fabián me parece que son sobre los gráficos, ¿no, Fabi? ¿Que te parece que va mejor los gráficos Sí, en una PC que en una consola? Si quieres decirnos, por favor, tu opinión respecto al tema. sí, de hecho, lo que pasa es que las consolas están fabricadas, por así decirlo, para correr los juegos, a una calidad pues muy exacta. A 60 FPS. De hecho, las consolas no sobrepasan los 60 FPS. En cambio, yo puedo tener una computadora gamer donde yo pueda tener unas buenas características, una buena tarjeta de video y correr un juego a mucho más de 60 FPS. Entonces yo siento que al final la PC da más calidad, considero, en cuanto a los gráficos. Vale. Sí, me parece que los gráficos, bueno, pues claro que las consolas tienen sus ciertas limitaciones, pero estas limitaciones van enfocadas a dos cosas. Primero, la economía en el material que se está utilizando y el espacio reducido que se está teniendo, para no tener que exagerar en los costos, porque una desventaja que me parece a mí muy grande, si tú eres una persona que quiere jugar, pero no tienes un presupuesto lo suficientemente grande, una PC buena para ti, para poder jugar, te va a quedar muy fuera de presupuesto. Porque las piezas de una PC, además de que te puedan correr mejores gráficos o que puedan tener una mejor fluidez en el momento de tener los juegos, pues es realmente muy costoso. Tú no vas a poder conseguir una PC por el mismo precio de una consola que te equipare el rendimiento que tienes una consola a nivel de los gráficos cuando estás jugando. Ismael. Bueno, en ciertos aspectos me parece un poco interesante también el tema de los gráficos. Porque a nivel de gustos personales, no considero que los gráficos sean lo más importante dentro de un juego. Realmente es importante, obviamente,
pero no es lo más importante, también está la experiencia de juego y todo eso. Entonces, si quitamos lo que es el presupuesto, vamos a eliminar el dinero de esta ecuación y digamos que tú quieres jugar, y por lo menos yo quiero jugar algo y quiero que este juego, un nuevo juego que salió ayer por ejemplo, quiero jugarlo, pero quiero que se vea excelente, una experiencia fenomenal a nivel visual, pues compraría un PC gamer. En el caso de que eliminemos lo que es el presupuesto, quitando eso de la ecuación, ¿no? Pero si yo quiero disfrutar la experiencia de juego y si añadimos el presupuesto, pues me saldría un poquito mejor una consola, la verdad. Aunque esto es un punto a favor a las PC, no es necesario gastar una cantidad exuberante de dinero para conseguir un PC que te pueda correr por lo menos ese juego. Si no te importan los gráficos, puedes jugarlo. Puedes jugarlo no a calidad super alta, pero puedes jugar a una calidad media alta, con un presupuesto similar a lo que se gastaría en un computador, en una consola. Vale, Fabián, ¿querías decir algo? Sí, por mi parte, yo considero que la consola sí, en un principio es un gasto menor, ¿no? Pues la comparación del precio, pues no es lo mismo. Pero yo considero que si tú tienes una buena base en tu computadora, buena base me refiero a un buen procesador, creo que con eso bastaría. Al momento que salga una nueva consola, la persona de consola tendría que comprar otra consola, es como que yo me comprara otra PC gamer. En cambio, yo simplemente tendría que cambiar mi gráfica para yo actualizarme y ponerme al top otra vez, poder correr estos juegos. Entonces, por esa parte yo no creo que una gráfica te pueda salir, una renovación de gráfica, y más hoy en día que han bajado muchísimo de precio y que cada vez hay mejores prestaciones por menor precio. Eso es el detalle, que ahorita pues están, como ya la fiebre del Bitcoin pasó un poquito y ya no es tan rentable, entonces están volviendo a su precio más estable y están teniendo muy buenas prestaciones a bajo costo. Entonces considero que yo con una gráfica medianamente decente podría actualizar mi computadora sin cambiar ningún otro componente. Entonces, por esa parte también considero que es una inversión, pero más a largo plazo. En cambio, la consola sí tienes que reemplazarla completamente. Pero es que una cosa es que también la consola te puede durar muchísimo más tiempo. O sea, que salga una consola nueva no te implica a ti el hecho de tener que comprar la consola nueva. Tú puedes seguir jugando con tu consola e incluso puedes seguir adquiriendo nuevos juegos que estén ya disponibles para esta. Una de las cosas que a mí me gusta muchísimo de consola y que es una ventaja que tiene muy por encima de la PC es que cualquier juego que tú tengas para esa consola te corre en esa consola. Cosa que a veces no pasa con la PC. Tú puedes tener un juego para PC que pueda necesitar otro tipo de compatibilidad, que necesites instalar un driver, que necesites hacer alguna otra tipo de actualización, te puede tomar un poquito más de tiempo. En cambio, la consola tiene esa ventaja que es únicamente, oye, enchufa y juega porque ya de una vez viene preparada, especializada únicamente para que puedas hacer eso. Incluso también tú comentas sobre cambiar la parte gráfica cuando vas avanzando ya y necesitas una potencia más alta. Que hay personas, o sea, nosotros lo pensamos desde el punto de vista de nosotros, que somos ya, tenemos un poquito de conocimiento técnico sobre cómo se arma un PC, pero hay personas que no tienen este conocimiento y no les interesa realmente aprender esto. Entonces ellos no quieren ensamblar una PC, ellos no quieren tener que hacer esta funcionalidad y es complicado en el mercado conseguir un buen PC por un precio razonable que te corra casi cualquier juego como lo haría la PC como lo haría la consola que te corre cualquier juego que salga allí. Este es otro punto que tiene muy a favor la consola, es que si tú no eres una persona técnica o no te interesa tener conocimientos técnicos, la consola va mucho mejor contigo porque no tienes que ensamblar nada, no tienes que estar peleando con cables o con cómo se conecta, dónde se conecta, qué pieza es compatible con qué pieza y demás. No sé qué si Ismael quiere agregar algo. Difiero un poquito con lo que dices en eso, porque de hecho actualmente no es tan necesario que una persona que vaya a tener un PC gamer tenga conocimientos de cómo armar, o a la hora de que vaya a armar un PC gamer tenga el conocimiento. De hecho, se puede conseguir en muchos sitios, incluso en las propias tiendas de equipos, asesoría de cómo quieres tu equipo, y de hecho ellos te lo ensamblan con las características que obviamente con la asesoría pues ves mejores. Y incluso hay personas capacitadas que ofrecen servicios para incluso instalarlas en tu casa. Así que en ese aspecto pues difiere un poquito. Lo que sí del soporte con lo de la consola, pues ahí sí hay un punto a favor para la consola. Si un juego nuevo sale para PC y para consola, en la consola lo va a correr sí o sí. En cambio en el PC si no lo corre,
si necesitas mejor gráfica o más RAM, pues ya tendría que hacer un poquito de gasto a nivel monetario. Tendrías que invertir dinero en mejorar el computador, pero no te impide realmente que no puedas jugar. Lo que sí es que a veces, o sea, no tener esa mejora no te impide poderlo jugar, que no puedas jugarlo, porque obviamente puedes bajar la característica. Es una de las ventajas que tiene también el PC sobre las consolas, que puedes editar, configurar todo el apartado gráfico para tener un mejor rendimiento, que es lo que añaden como estándar en muchos juegos. Es cierto que a veces el estándar aumenta, a nivel de que cada vez necesitas un mejor PC para correr el mínimo, pero no considero que sea realmente un problema. Igual puedes correr el juego, ¿no? Sí, pero con la PC, lo que tú comentas, yo no estoy negando que existan personas que te puedan hacer el ensamblado de tu computadora en caso de que tú no tengas el conocimiento. De hecho, una de las aclaraciones que hice cuando hablé respecto a ese punto es el precio. O sea, el tú tener la asesoría de alguien que te ensamble la computadora o incluso poder conseguir una computadora ya ensamblada de fábrica con estas características, pues te va a elevar muchísimo el precio. O sea, te estoy hablando que te puede costar ¿cuánto? $1000 aproximadamente una computadora buena o incluso hasta más. Se te puede ir por encima el precio dependiendo de las comisiones, los impuestos que apliquen en tu país y demás. Cuando una consola te viene costando entre $300 y $400. O sea, la diferencia que te estás ahorrando son $600, pero muchísimo. Que eso esa cantidad de dinero la pudieses utilizar en invertir en juegos, en dividir esa cantidad de juegos y ya estás teniendo muchísima más experiencia con tu consola que lo que pudieses tener únicamente para armar tu PC. Fabián. Sí, pero es que también, o sea, si yo quiero meterle $1000 a una computadora es para yo tener computadora, pero un monstruo. Pero yo puedo armarme una computadora que yo pueda correr los juegos AAA en baja calidad. O sea, armando un equipo desde cero. O sea, comprando algo totalmente nuevo con $500 a $600. Como te digo, eso sí, recalco, no vas a jugar los juegos en calidad alta. Y de repente haya uno que otro que no puedas correr, no sé, si no tienes una tarjeta gráfica. Pero con $300 yo me compro una gráfica muy, muy buena. Y podía esperar un tiempo. Entonces, sí, dime. Pero $300 es ya prácticamente lo que te cuesta la consola y la consola no le tienes que hacer mejoras y te corre cualquier juego que salga para eso sin necesidad ni de bajarle los gráficos, ni necesidad de estar esperando, ni tener que tener un rendimiento un poquito suave o que tengas limitaciones de que haya juego que no puedas jugar. Con la consola sencillamente tú compras tu juego y tú sabes que Claro. cualquier juego que haya salido para esa consola te va a servir porque no hay diferencia entre las especificaciones de una y la otra. Otra cosa que me parece también que es una ventaja mucho más grande de la consola con respecto a la PC es el momento de la socialización. Por ejemplo, que estés en una fiesta, que estés con compañeros, que estés con la familia, que estés en una reunión y quieras jugar con varias personas al mismo tiempo, te lo facilita muchísimo más una consola que está pensado para esto que con una PC que a veces puede ser un poquito más incómodo. Caso de que por lo menos si somos PC solitarios, muchísimas veces es posible que no tengamos los mandos adicionales para jugar. Sin embargo, con una consola casi siempre la intentamos comprar como con 2 o 3 mandos, teniendo en consideración que en algún momento vamos a tener que jugar con alguien. Para hacer estas reuniones sociables, porque es un dispositivo que está pensado para utilizar en la sala de tu casa, para utilizar en un espacio abierto con muchísimas personas, me parece mucho más cómodo jugar en una consola que jugar en un PC. Entonces, si tu intención es poder compartir con amigos, esta es una mucha mejor opción que la computadora. No sé si tienen algo que agregar. Sí, bueno, Ismael. Bueno, Fabián. sí. No, también podrías tratar de hacer una configuración para jugar. Sí, agregar algunos controles, porque esa es otra ventaja que tiene la PC. Que yo le puedo configurar los periféricos que yo quiera. Mouse, teclado, pistola y el mando de la consola que yo quiera. O sea, yo podría no casarme con un mando. No, a mí me gusta el mando de Xbox, o me gusta el mando de PS4, o me gusta cualquier mando. Yo puedo conseguir un mando y no certificado. Yo puedo invertir mucho menos en periféricos porque son mucho más baratos. En cambio, las consolas pues sí te piden invertir. Se te daña un mando, te montaste en $100. Ese es otro detalle. Y no es por nada. Pero si hay un detalle que tienen las consolas, son los mandos. Todo el tiempo los mandos se están dañando, hay que mandarlos a arreglar, se le dañó la batería. Lo he visto mucho. No, pero yo difiero, eso depende muchísimo del cuidado que tú le des a los mandos. O sea, eso no es como que el mando está hecho para que se dañe tan rápidamente. Eso es, si tú lo tratas y los cuidas bien, te puede durar muchísimo tiempo. Ismael. Bueno, estamos hablando también de la parte social, ¿no? De que es fácil sociabilizar.
muchas veces uno no puede controlar cómo los amigos o los invitados puedan utilizar el mando. Así que allí sería un poquito complicado y de mantener el cuidado, porque imagínate, todos hemos pasado por eso de que somos cuidadosos con lo nuestro y Sí. prestamos y bueno, Tienden a caerse, los da mandos ganas de... tienden a caerse mucho. Yo no sé por qué, pero les gusta caerse o que alguien tropiece con los cables. Bueno, cuando habían cables. Ahorita Sí, no ahorita tanto. ya, Y lo ahorita otro, los disculpa. mandos son casi netamente Ajá. inalámbricos. Sí, Exacto, adelante, sí, ahí adelante. tienes razón. Y no para socializar tienes que estar las personas en físico contigo. Hay otra ventaja que voy a mencionar de las PC Gamer. El online es gratis. Para tú jugar online, bueno, no en todos los casos, pero en el 90% de los casos, online en la PC es gratis. En cambio, para tú jugar en consola online tienes que pagar una suscripción mensual. Y estamos hablando que si tú sumas esas suscripciones, pues se te puede ir un buen dinerillo por allí. Igual eso también depende del tipo de consola que te compres, porque hay consolas que no te solicitan un pago de mensualidad para poder realizar el juego online. Sin embargo, por lo menos si te vas por Xbox, si necesitas el Xbox Gold para poder jugar de manera en Internet. Pero ya que mencionas el tema del Internet, un punto muy importante que te permite la consola por encima de la PC, por ejemplo, que la PC casi siempre es muy común que vayas a jugar y tienes una actualización de 10 gigas, una actualización de 20 gigas, una actualización de 5 gigas y tienes que estar actualizando casi constantemente porque tienes la computadora conectada a internet. Claro que en la consola también pasa a veces que tienes que actualizar el juego, pero la mayoría de los juegos están hechos para que tú únicamente introduzcas el CD y ya puedes jugar sin necesidad de tener que descargar ninguna actualización. No tienes que esperarte 20, 30 minutos a que puedas descargar un nuevo paquete que te exige casi siempre los juegos en PC. Ismael. Bueno, sí, tienes razón allí. Yo iba a mencionar una ventaja que tiene el PC sobre las consolas y es el soporte de juegos. Pasa mucho que las consolas salen muchos juegos y de pronto no están para una consola, están para otra o por la variedad de consolas que hay. Pero casi, no voy a decir el 90%, no voy a decir porcentaje, pero voy a decir una gran cantidad de la mayoría de los juegos que se van desarrollando para consolas lo suelen desarrollar para PCs. Cosas que es bastante ventajoso con respecto a la consola. Porque a veces suele suceder que, bueno, voy a comprarme una consola para jugar, pero realmente quiero jugar este juego, pero está en PC o en esta consola que es 2 veces más cara, por ejemplo. Y eso es una desventaja bastante grande que tienen las consolas, que es eso, el que la PC tiene más soporte para juegos y que las consolas suelen trabajar mucho con exclusivos. Cosas que solamente puedes jugarlo en ellas, que, bueno, ya poco a poco los exclusivos vienen siendo contratos con las empresas desarrolladoras de videojuegos junto con la consola para sacarlo, pero a veces suele ser bastante decepcionante que uno tenga muchas ganas de jugar a algo y resulta que no está para tu consola, sino que tienes que comprarte otra consola para poder jugarlo o dado caso que conozcas a alguien que tenga una consola, pues que te la preste, ¿no? Y en ese caso yo veo que el PC tiene mucha ventaja porque la mayoría de los juegos que van saliendo para la consola, cualquier consola, salen para PCs. Pero es que eso también es relativo allí porque los exclusivos lo tienen todo. PC tiene sus juegos exclusivos, Xbox tiene sus juegos exclusivos, PlayStation tiene sus juegos exclusivos. Y cuando sale exclusivo en cualquiera de las dos consolas, pues tampoco lo vas a poder jugar en PC. Exacto. La manera de poderlo jugar en PC sería que si con un Emularlo. emulador y que compraras el juego digitalmente. Pero igual lo que te mencionamos anteriormente, emular una consola desde un PC es tener un PC muy, muy costoso. Muchísimo más por encima Ujú. que una PC, que una consola, perdón, porque la consola actualmente tiene unos niveles muy altos. Fabián. Pero puedes hacerlo. Pero ¿cómo tú emulas PC en una consola? No puedes hacerlo. Pero entonces, o sea, está la ventana abierta para que tú lo hagas. Otra cosa, aportando al tema anterior, ya va. Lo de los juegos. Hay otra cosa muy importante. Si tú eres gamer de verdad y te apasiona la variedad de juegos que pueden existir, las empresas indies y los juegos indies, que son empresas pequeñas que desarrollan juegos, todo eso no está para consola. Porque son empresas muy pequeñas que estandarizan sus juegos a, a PC. O sea, por si acaso móvil. PC y móvil, por lo general. El Unity, el Unreal Engine, todo eso son motores que están más que todo es para PC. Entonces, tienes una disponibilidad de juegos, me parece gigantesca. En cuanto a la consola, que yo la verdad considero que sí tienen juegos,
pero pues no tienes tanta variedad. Yo creo que es más que todo son como que los mismos títulos que sacan nuevas versiones. Pero en PC te puedes encontrar los juegos que tú quieras, poniendo mucho cuidado a eso, a los juegos indies. Pero es que los juegos indies, los motores que mencionas, Unity y Unreal Engine, ellos tienen módulos para poder compilar también para consola, tanto para Xbox como para Play. Tú haces el código en el motor y compilas para uno y para el otro. No, posiblemente no te consigas el juego en físico por el motivo de que, pues como son empresas pequeñas, no tienen la capacidad para poder pagar toda la impresión del material, el plástico, el disco y demás. Pero sí puedes conseguir muchos juegos indies también en la tienda de las consolas. Cada consola tiene su tienda personalizada donde puedes comprar el juego en digital. Que aparte también te representa muchísima ventaja comprar un juego en digital a comprarlo en físico por el hecho de que tienes el costo mucho menor. Una de las cosas, pero se me fue la idea que iba a mencionar con respecto a lo que estabas diciendo. Bueno, volviendo al punto de la emulación. Claro que puedes emular una consola desde una computadora, pero si una computadora por lo menos de unos $3.000 aproximadamente. O sea, necesitas una computadora que corra muy bien para poder emular por lo menos un Play 5 o por lo menos un Xbox X. O sea, tienes que tener una capacidad de cómputo en tu máquina impresionante para poder emular, que te vendría saliendo incluso más barato comprarte la consola aparte que subir tu máquina hasta la capacidad de emular una. Ismael. Bueno, con respecto al precio, pues eso ya es bastante variable, ¿no? Quería comentar algo, sí, que había dicho Fabián, que fue con respecto a los indies. No todos los indies salen exclusivamente para PC. De hecho, sí hay ciertas empresas que suelen invertir un poco más. Obviamente, en algunos casos sale a riesgo, en otros salen pues que la empresa es bastante bien financiada. Las empresas indie pueden sacar sus juegos para consola, ¿no? Pero eso X, para otro tema, ¿no? Quería mencionar también algo que quería que ustedes me dijeran con respecto a consolas y PC. La experiencia de juego, que es una cosa muy importante. A ver quién opina, qué opinan sobre eso. Es que la experiencia de juego de por sí es distinta. A mí me Es parece... muy personal. Sí, eso es algo muy subjetivo, pero yo me he sumergido muchísimo más. Me parece que hay como más relación jugando en una consola de meterte con respecto al juego que en una PC. ¿Por qué? Porque la consola los controles son mucho más limitados, o sea, tienes todo mucho más concentrado, mucho más condensado, y como no tienes tantas opciones de variedad que presionar en el mando, pues no tienes tanta distracción de aprenderte dónde está este botón, dónde está el otro botón, o tengo que ver para poder presionar. Mientras que jugar en PC es un poquito más como te abstraes un poco más de esa, de poderte meter 100% en el juego, porque tienes por un lado el mouse y por otro lado el teclado, y si el juego te incluye muchísimas teclas que presionar en el teclado en ese momento, pues sí está como un poquito más complicado poderse sumergir de 100% en la experiencia de juego. Fabián. Sí. Bueno, en ese caso podrías usar un periférico, un control. En cambio, según estaba informándome, creo que la única consola que te permite un mouse y un teclado es la Xbox y tiene que ser un mouse y un teclado certificado. No puede ser cualquier periférico que yo fui y lo conecté. La cosa ahí entonces, por eso considero que la PC en este punto de los periféricos es superior. En el sentido de que, ajá, conecta un mando de Xbox y es 100% compatible con la computadora. Y vas a poder jugar los juegos que tú quieras con tu mando si estás acostumbrado. Pero considero que es algo muy personal porque yo estoy acostumbrado a jugar con mando. Y yo no me hallo en un... perdón, estoy acostumbrado a jugar con mouse y teclado, disculpen. No me hallo en un mando. Ya pues considero que me siento muy bien pues jugando con mis dos manos separadas y no todo aquí junto. Y siento que los mandos me tallan mucho en las manos. No sé por qué, pero siento que tengo más libertad con un mouse y un teclado. Ismael, Ujú. tu experiencia. Sí, tienen razón en que la experiencia es muy distinta. Y claro, es un tema bastante subjetivo y bueno, estamos aquí PC contra consola, así que si hay que dar una opinión personal, pues hay que darla. Entonces, según mi opinión sobre este tema, pues para mí depende mucho. Como ya dije desde un inicio, yo soy el tipo de persona que por jugar, juego, donde sea. Pero depende mucho del juego. Puedo utilizar una consola o un mando. Puede ser por exclusividad, pero fuera de eso, pues por experiencia de juego. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un shooter. Un shooter en primera persona, pues prefiero jugarlo en PC, 100%. Pero si vamos a jugar un juego de plataforma, pues prefiero jugarlo con mando. La ventaja que hay ya en este caso con la PC es que puedo conectar un mando en el PC.
La ventaja que tiene la consola es que puedo relajarme, no voy a estar, no necesariamente tengo que estar en una sola posición para jugar, que es una desventaja que tiene el PC. Tenemos que estar sentados de frente con los brazos en una sola posición para poder jugar tranquilamente, mientras que en una PC, en una consola, pues podemos acomodarnos como más querramos, podemos jugar, realmente nos podemos acomodar para jugar. Pero sí, la experiencia de juego pues me parece muy que puede variar dependiendo del juego. Por ejemplo, no voy a jugar un shooter en consola. Y no voy a invertir en un shooter en consola porque no me hallo jugando un shooter en consola. Sí puedo invertir en consola juegos en tercera persona, puedo invertir juegos de pelea. Jugar juegos de pelea con un teclado en una PC es horrible, por lo menos en mi experiencia. Así que ahí se los dejo. Sí, pero es que de hecho, ¿cuáles son los juegos que están de moda? Más que todos los shooters. Pero para, Apex, Warzone, son... pero para mí un shooter en computadora es jugarlo horrible. O sea, si Sí, no es es que con un depende mando, no mucho me de la hallo experiencia. jugando un shooter. O sea, para mí un primera persona tiene que ser con mando Bueno, porque no puedo apuntar con un mouse y un teclado. O sea, me No es la parece primera vez que escuché terrible eso. eso. claro. Sí, es que por eso digo, depende mucho del estilo de juego de la persona. Depende muchísimo del estilo de juego de la persona y cómo, para mí, ¿con qué creciste? ¿Creciste con una PC o creciste con una consola? Porque mis primos son buenísimos en consola, pero ellos toda en su vida han tenido consola. Y son especialistas en consola. Pero en PC no tanto. ¿Sí? Pero fíjate que yo crecí toda mi vida jugando en PC y yo tuve consola ya después de grande. O sea, yo no tuve consola cuando niño ni cuando estaba creciendo, sino ya como a los 13 años aproximadamente. Ya estaba casi saliendo del bachillerato. Fue cuando tuve mi primera consola. Y de ahí hacia acá, pues yo he sido team consola. Otra cosa que me parece muy importante aclarar en este momento es que los juegos, mi experiencia personal por lo menos, no sé cómo sea la de ustedes, de los juegos, la intención es relajarme y distraerme. Y hay trabajos, por lo menos como los de nosotros, que es estar todo el día sentado frente a una computadora. Y cuando yo me quiero relajar y me quiero distraer, yo no quiero seguir sentado al frente de la computadora. Yo quiero irme a la cama, me quiero ir al sofá, me quiero tener la pantalla lejos por lo menos o tener una pantalla más grande donde pueda jugar. Y es una ventaja que me parece muy buena de la consola sobre el PC y es que te cambia el ambiente por completo de donde estás trabajando a donde te estás entreteniendo, donde te estás distrayendo. Ismael. Sí, de hecho yo iba a mencionar ese punto, gracias por mencionarlo, es algo muy importante. De hecho, también para el ámbito en lo que nosotros nos dedicamos, en nuestro trabajo, pues no recomendaría mucho combinar el mismo espacio de trabajo con el espacio de juego. Porque puede ocurrir fallas. Digamos, muchas veces me ha pasado que instalando un juego, simplemente instalando un juego, pues me puede fallar un complemento y buscando la solución a ese complemento termine afectando otra cosa en el PC y puede afectar el PC y yo no pueda trabajar más allí. Y eso también con respecto al ambiente, pues sí, un cambio de ambiente es bastante importante. De hecho, yo paso todo el día en el PC y juego en el PC y a veces uno se siente como fatigado, no sé. Y otra cosa que quería mencionar, yo soy muy celoso con mi PC. Y en la parte social, si llegan amigos a mi casa, yo no los voy a dejar jugar en mi PC. Si tuviese una consola, sí. Así que ese sería mi punto de vista con respecto a eso. Bueno, creo que esto pudiese ser todo por el capítulo de hoy. Quisiera que ustedes nos dejen su opinión en los comentarios, dónde preferirían jugar, si en la consola, en el PC y por qué motivo preferirían uno sobre el otro. Vamos a estar leyendo sus comentarios aquí abajo si los quieren dejar para saber sus opiniones y saber cuáles son sus motivos. Recuerden que igual esto al final es una preferencia personal de cada quien, no hace a un jugador mejor que otro por jugar en una o en otro dispositivo. Siempre con respeto y lo importante siempre es disfrutar del juego y de la experiencia que esto nos brinda. Muchísimas gracias, les recordamos que se pueden suscribir al canal, que pueden dejar el me gusta si les ha gustado este video, si tienen algún tema que les gustaría que conversemos lo pueden dejar en los comentarios, también los invitamos a darle like a nuestra página en Facebook, @hobble con 33 y de igual manera estamos en Instagram @hobble.com/piso. Sin más nada que decir, muchísimas gracias por vernos en este episodio y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.